Yo quiero invitarle al libro de Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a meditar en la palabra esta mañana. Quiero recordarle que estamos en el mes de agosto y el mes de agosto dedicamos los domingos del mes de agosto para estar predicando un mensaje a la familia, para bendecir la familia en todas las áreas, ¿verdad? Hemos predicado acerca de la paternidad, de la honra a los padres. El domingo pasado el pastor Enrique predicaba acerca del cuidado que hemos de tener con las, ¿verdad? Con la tecnología, todo lo que es tecnología, ¿verdad? Porque hay cosas que Dios nos ha dado para bendecirnos, pero cuando nos vamos al exceso se convierten en una maldición. Y eso está causando mucho daño. Entonces, pues bueno, hoy, el mensaje de hoy va para la juventud en especial, jóvenes que todavía no han contraído matrimonio y aún para adultos, ¿verdad? Aún para nosotros los adultos. Bueno, la palabra haya cabida en todo corazón. Y el tema que vamos a manejar hoy es el yugo desigual. Así se llama el mensaje de hoy, el yugo desigual. Y está la palabra para tomarla como base, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer la palabra, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Eso es decir, eso es una verdad, así lo dice el Señor en su palabra. Bien, antes de comenzar a compartir esta palabra, quiero antes aclarar algo, para que pudiéramos entender el mensaje de hoy. Quiero decirle que para Dios, todos los hombres, en un sentido general, hombre y mujer, somos iguales. Todo hombre en cualquier parte de la tierra, toda mujer somos iguales. Dios nos hizo iguales. Hay algunas cosas de repente que nos hacen diferentes, quizás la cultura, la educación, los valores que podamos tener. Pero como hombres todos somos iguales. Pero al mismo tiempo Dios hace una clasificación del hombre. Y una de esas clasificaciones es que Dios en su palabra dice que hay un hombre natural. Y el hombre natural es aquel hombre y mujer que vive una vida normal, vive una vida sin Dios. Es un hombre común y corriente. Es un hombre que no tiene una experiencia personal con Dios, sino que vive haciendo por lo general lo que él cree que esa es lo mejor para él. Ese es el hombre natural. Pero también la Biblia habla de un hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que después de ser un hombre natural, común y corriente, él en alguna ocasión de su vida tiene una experiencia con Dios a través de Jesucristo. O sea que este hombre deja de ser un hombre natural y se convierte a Dios. Y este hombre empieza a vivir una nueva vida en el Espíritu. Deja todo lo que era abominable a Dios.
deja de hacer aquello que él creía que era bueno. Entonces se convierte a Dios. Es el hombre espiritual, el hombre que vive conforme el Espíritu de Dios en obediencia a la palabra de Dios. Ese es el hombre espiritual. Deja las cosas del mundo. Pero hay otro hombre que menciona la Biblia y es el hombre carnal. ¿Cuál es el hombre carnal? Y cuando hablamos del hombre carnal estamos hablando de hombre y de mujer. El hombre carnal es que tiene de las dos cosas. Es el hombre que es espiritual, nació de nuevo, pero al mismo tiempo este hombre, aunque nació de nuevo y vive en el espíritu, también está haciendo cosas de la carne. O sea, es un hombre que es parte espiritual y parte carnal. ¿Por qué? Porque es de las dos cosas, es un hombre término medio. Y eso hay, hermano. Estamos hablando entonces del hombre carnal, son aquellos cristianos que se llaman cristianos, pero al mismo tiempo están haciendo cosas pecaminosas, viven en el mundo. Digamos, hay cristianos que van a la iglesia, pero fuman, beben, quizás están en adulterio, en fornicación, y bueno, para decir algo. Entonces, ya usted entiende eso. El hombre carnal, es tres tipos de cosas. Bien, ahora sí, tomando la palabra que leíamos, el apóstol Pablo, en este capítulo 6, y parte del capítulo 5, él estaba enseñando a la iglesia, a los corintios, acerca del ministerio de la reconciliación. Y eso está en capítulo 5, verso 11. Él enseña a la iglesia diciéndole, hermanos, que nosotros, los que nacimos de nuevo y estamos viviendo para Dios, dice la Biblia que Dios nos ha dado un ministerio a todos los cristianos. Y es el ministerio de la reconciliación, así lo llama la Biblia. El misterio de la reconciliación no es otra cosa más que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, a que por medio de nosotros podamos reconciliar al resto de hombres y mujeres que no tienen esa experiencia con Dios, que están en el pecado. Nosotros les ayudamos a reconciliarlos con Dios. Por eso es que nosotros predicamos la palabra, aconsejamos la palabra, damos testimonio, entonces logramos. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, vinieron a Cristo porque alguien les ayudó a reconciliarse con Dios. Amén. Amén, así es. Entonces, el apóstol Pablo comienza aquí, entonces, en esta carta a los Corintios, después de enseñar a la iglesia acerca del misterio de la reconciliación, él cierra este capítulo 6 con una exhortación para poder evitar el contagio, oiga eso, que ocasiona una unión íntima con una persona incrédula. Oiga lo delicado que es esto. Pablo está aquí hablando algo muy delicado y dice, en esto que leíamos, en esta palabra que leíamos, lo que vimos en ese drama, lo que Pablo está diciendo, hay que cuidarnos, hay que tener cuidado de no contagiarnos en hacer uniones íntimas con personas incrédulas. Es una prohibición. Ahora, con todo respeto, hermanos, muchas veces muchas personas no entienden esto. Algunas veces a mí me han preguntado personas, me han dicho, pastor, ¿por qué ustedes los evangélicos o los cristianos o los creyentes, como se les diga, por qué ustedes solo se casan con gente, nos dicen a nosotros, de la misma religión? Aunque no somos religiosos, pero uno entiende. Entonces ellos están diciendo, ¿por qué ustedes se casan entre ustedes mismos y no se casan con gente que no está haciendo lo mismo? Es por esto, por la obediencia a la palabra. Entonces, lo que Dios está aquí, habló por generación a través del apóstol Pablo, era que no debíamos hacer yugo desigual. Una vez que una persona se convierte a Cristo, pero es un cristiano fiel, obediente a la palabra, jamás debe de violar este mandamiento de unirse el yugo desigual. Amén. Bien, eso lo decía aquí el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis, o sea, no hay alianza, en otras palabras. Y quiero
a traerle a la memoria algo. En el Antiguo Testamento, o sea, la gente antes de Cristo, estamos hablando de tribus y todas cosas del pueblo de Israel, todas esas generaciones. En el Antiguo Testamento se le prohibía, conforme a la ley, a los agricultores que usaran un arado, con una yunta de un buey y un asno, unidos bajo la unción del mismo yugo. O sea que todos nosotros no ignoramos acerca de lo que los campesinos usan el arado. Ellos usan el arado, es un equipo, ¿cómo se llama? Hay algo, un instrumento que le llaman yugo, una especie de madera labrada, donde se la ponen en el cuello a los bueyes o algunas veces a las bestias mulares, a las mulas, a los machos, podría ser. Pero lo que aquí se les prohíbe, hermanos, y eso está en Deuteronomio 22:10, dice, no ararás con buey y con asno, dice, juntamente. O sea que el campesino, al momento de arar y tener su equipo de arado, no ponía un buey y al otro lado le ponía un asno. Eso era prohibido por la ley. ¿Por qué? Porque no había una yunta igual. Tenían que ser o dos bueyes o dos asnos. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. Bien, de ahí la exhortación del apóstol que le da el sentido de no casarse. Oiga eso. Esta es la idea que está dando aquí. No te unas en yugo desigual en esa palabra que leían. La exhortación del apóstol da el sentido de no casarse o tener noviazgo con otra persona que no sea creyente. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. No te unas en yugo desigual. Para no casarse o tener un noviazgo con otra persona no creyente. Pero la exhortación se extiende a más allá, a otras relaciones que suponga una intimidad en la amistad y en los negocios. No solamente se nos niega, hermanos, tener noviazgos o matrimonios con personas no creyentes, sino va más allá, a relaciones, pero oiga lo que voy a decir, relaciones íntimas. Se nos prohíbe al cristiano tener relaciones íntimas con otro tipo de alianzas, de intimidad, de amistad y aún en los negocios. Hay que tener cuidado también cuando hablamos de esto, porque podría haber una mala interpretación, porque hay casos especiales en cuanto al matrimonio. Digamos, para el caso aquí mismo, en el libro de Primera de Corintios, regrésese un poquito a la primera carta a los Corintios. En el capítulo 7, en el verso 12, Primera de Corintios 7:12, mire lo que dice. Y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante cosa, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, como Dios lo llamó, a cada uno así haga. Oiga eso, así haga, dice esta palabra. Ahora, explicándolo un poquito, van a haber casos, hermanos, de que
puede ser que haya una unión, una pareja ya establecida. Hay muchas personas que se casan sin haber venido al conocimiento de Dios, o sea, en una vida de inconverso. Se casaron, pero luego a mitad del matrimonio, y quizás legalmente casados, algunos quizás están unidos sin un matrimonio legal, o sea, unión libre. De cualquier manera, si alguno de ellos con el tiempo se convierte a Cristo, entonces lo que va a suceder allí es que hay uno convertido y el otro no es convertido. Entonces dice la Biblia, si alguno de los dos se convirtió y tiene a un cónyuge que no es convertido, dice, no se separe, sigan viviendo. Porque el que está en Cristo, el que está viviendo en la palabra, dice, no te puedes separar. Porque, ¿qué sabes tú si con el tiempo Dios hace que tu marido o tu mujer se convierta a Cristo? Entonces por eso hay que entender esto, ¿verdad? Para no malinterpretar, porque alguien puede decir, mañana va a decir, el pastor dijo que si mi marido o mi esposa no es creyente, que hay que separarnos. Yo no estoy diciendo eso, por eso estoy explicando. Ok, amén, estamos de acuerdo. Ok, hay casos especiales. Entonces, hermano, el apóstol Pablo luego explica con claridad por qué no es compatible una unión o yugo desigual. ¿Por qué no es compatible? ¿Por qué no hay ahí por qué no es lícito eso? El yugo desigual entre un creyente y un incrédulo. Hay personas que podían pensar, es que esos son engreídos. Es que esos son creídos, ¿verdad? Solo. O porque los líderes les están diciendo, no, solo buscate una creyente. O buscate un muchacho que sea creyente. No, hermano. No, esta no es voluntad de hombres, ni mandato de hombre. Es palabra de Dios. Amén. Entonces Pablo explica acá, en el verso 14, volviendo a 2 de Corintios, ahí siempre adelantito. Vuélvase a 2 de Corintios capítulo 6. Ok, de nuevo dice la palabra. Acá en el verso 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué no te debes de unir en yugo desigual? Y luego explica. Él dice, a manera de pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahí pone la primera razón. ¿Por qué no debemos de unir en yugo desigual? ¿Por qué? Porque se supone, hermano, la Biblia dice que Dios es un Dios justo, amén. Si hay algo que Dios recalca en la Biblia, Dios es un Dios justo. Dios va en contra de toda injusticia. Entonces, si una persona, hombre o mujer, es cristiano, esa persona tiene que ser justa siempre delante de Dios. Entonces, si es justa y se une a alguien que es injusto, va a haber una lucha, una pelea, una contienda constantemente. Uno queriendo hacer las cosas justas delante de Dios y el otro haciendo lo injusto. Va a haber esa contienda. Ok, esa es una de las razones, dice esa palabra, ¿verdad? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Luego, la segunda razón, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Entonces está comparando. El cristiano, dice la Biblia, dice que todo hombre que se convierte a Cristo tiene que ser luz y sal de la tierra. Amén. Tenemos que ser luz. En otras maneras, nosotros tenemos que ser luz. O sea, que tenemos que andar en las cosas buenas. Nosotros no tenemos que andar en las cosas oscuras. Nosotros no tenemos que andar escondiendo las cosas. No tenemos que andar haciendo las cosas torcidas. Por eso ser luz es ser ejemplo. Ser luz es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, nunca la luz puede tener comunión con las tinieblas. Ustedes no han visto que a mitad del día se pone oscuro, a no ser por casos especiales, pero no por mucho tiempo, ahí que pasó ¿cómo se llama? Un cometa o algo así, cierto momentito, cierta luz. Pero nunca al mediodía hemos quedado en oscuras y hay que encender las lámparas. Nunca hay comunión luz, el día es día y la noche noche. Amén, dice Dios que Él separó la luz, ¿verdad? De las tinieblas.
Entonces eso lo compara. ¿Cómo es que tú, si eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, voy a hacer luz y al mismo tiempo tinieblas? Dice la Biblia, no podemos, ¿verdad?, ser dos cosas al mismo tiempo. No podemos, un limón no puede ser dulce, agrio y al mismo tiempo dulcito ahí, ¿verdad? No se puede. Entonces no hay comunión luz con las tinieblas. Luego la tercera razón dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? O sea, está diciendo, ¿qué concordancia o qué armonía hay entre Cristo y Belial? Belial se le da el nombre de Belial a Satanás o al diablo o todo aquello que tiene que ver con la maldad. Eso es Belial. Y en este caso se refiere a Cristo. Cristo no tiene nada que ver con Satanás. Cristo no tiene ninguna relación, ninguna armonía con Satanás. Y de la misma manera, hermano, un cristiano no tiene nada que ver con las cosas malas. No tenemos que meternos. Por eso es que muchas veces se nos exhorta en la palabra a apartarnos, y aquí lo dice la palabra. Tenemos que ser diferentes en ese sentido. Hay cristianos que no entienden eso porque son ignorantes en el sentido de que ignoran la palabra de Dios. Por eso es que los cristianos que no están siendo edificados y formados espiritualmente, que no están siendo discipulados en la palabra, van a ser cristianos mediocres, ¿verdad? Perdonando la palabra, mediocres, o sea que no saben si son de allá o son de acá. Y esos son malos testimonios ante las demás personas, porque creen que porque hay unos cuantos cristianos mediocres, así son todo el mundo. Usted sabe que cuando un ratoncito a medianoche se sale de la cueva y le muerde el quesito que dejó la ama de casa, cuando se levanta dice, los ratones se comieron el queso. Y solo fue uno, pero le echó la cuenta a todos los ratones. Así es también el cristianismo. Un par de cristianos mal crecidos y mal enseñados, ahí nos vamos todos en la colada. Amén, amén. Bien. Dice entonces concordia, armonía de Cristo con Belial. En tercer lugar dice, ¿qué parte o qué herencia tiene el creyente con el incrédulo? No tenemos nada que compartir. No tenemos nada que compartir. Yo no tengo nada que heredar, ¿verdad? O sea, en el sentido de lo malo, pues. En el sentido de lo malo, yo no tengo nada, ninguna herencia. Nada, ninguna parte creyente con el incrédulo. Y la quinta parte es, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo? No hay acuerdos, hermano. Ahora, esto último dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, más adelantito explicamos que usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, somos templo de Dios. Y los ídolos son aquellos que andan haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Los ídolos es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Entonces no hay ninguna relación entre el templo de Dios y los ídolos. Ahora, refiriéndome al templo de Dios, luego dice esta palabra aquí, el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Está diciendo que todo creyente, todo cristiano, como se quiera llamar, dice que se constituye en un templo del Dios viviente. Así que aquí usted y yo, conforme esta palabra, Dios nos llama templo del Dios viviente. Por eso yo le explicaba las tres distinciones en cuanto al hombre, porque si no entendemos eso, muchos quizás no me entenderían lo que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que Julano y Jutano va a ser templo del Dios viviente? Porque esto se entiende nomás en el sentido espiritual. Amén. Bien, en otras palabras, lo que Pablo dice, porque somos templo del Dios viviente, en otras palabras, o en el buen español, o el buen hondureño, somos el lugar consagrado. Somos casa de Dios, somos habitación, somos morada del verdadero Dios. Eso es usted y eso soy yo. Eso somos, dele la gloria a Dios. Increíble, mire qué privilegio.
Qué privilegio usted y yo, siendo personas, ¿verdad? Vasos de barro. Somos, ¿cómo se llama? Hablando conforme a la naturaleza humana, ¿verdad? Somos nosotros en realidad eso, pedazo de barro. Pero, o sea, dando la idea de que el valor es inferior, pues. Eso somos barro. Por eso que no debemos de ser engreídos o ser orgullosos o vanidosos. Porque, hermanos, somos barro. Hoy estamos vivos y con todo el lujo que nos sentamos, ya mañana nos llevan a que sigamos siendo barro. Nos convertimos en tierra. Amén. Eso dice la palabra. Entonces, pero aunque somos barro, somos un instrumento de honra. ¿Por qué? Porque la palabra dice que usted y yo somos casa, habitación de Dios. Por eso tenemos que cuidarnos en todo sentido. Tenemos que cuidarnos en alma, cuerpo y espíritu, hermano. Porque dentro de usted, cuando la Biblia dice que usted es templo de Dios, está diciendo que usted es la casita, usted es el hogar donde Dios habita. Amén. Allí en usted habita Dios. Mire qué tremendo eso. Regreso aquí siempre a Primera de Corintios. Quiero leerle el versículo 3 de Primera de Corintios. No quiero pasar por alto este versículo, Primera de Corintios 3. Lo que dice el verso 16. Mire lo que dice Primera de Corintios 3. Verso 10, 1 Corintios 3, verso 16. Dice siempre el apóstol Pablo, en otra ocasión, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. ¿Por qué somos templo? Porque una vez que una persona se convierte a Cristo, dice que el Espíritu de Dios viene a hacer morada en vosotros. Hermano, nunca pasemos por alto o desapercibido que con usted anda alguien poderoso. Es el Espíritu Santo viviendo con usted. No se me olvida una vez cuando yo estaba joven ahí, unos 12 años. Me llevaron a un circo y uno de los payasos esos que hacen gracia ahí le decía a otro: ¿y tú quién eres? Le dice. Y uno al otro le decía: yo soy Dios, le dice. Yo soy Dios. ¿Cómo que eres Dios? Le dice. Sí, yo soy Dios. No, eso no puede ser, le dice. ¿Y por qué? Le dice. Todos los días mi mujer dice: con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Pero no en ese sentido, ¿entiende? Sino en el sentido que la palabra dice que el Espíritu de Dios mora en usted y mora en mí. ¿No sabéis que es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, este cuerpo tiene que vivir en santidad. Este cuerpo tiene que estar en pureza, en todo sentido, limpio, tanto físicamente, bien bañadito, buena apariencia. Imagínese que usted ande diciendo que es de Dios y anda todo juco, todo deschavetado ahí. Por eso es que nosotros exhortamos muchas veces, ¿verdad? Aún a la juventud, y algunas veces como adultos somos muy deschavetados ahí. Imagínese que yo viniera a predicarle aquí en calzoneta. No, yo tengo que ser ejemplo. Yo tengo que ser testimonio, el templo de Dios aquí. Tal vez en mi casa allá, ¿verdad? En la intimidad, ahí me pongo de calzoneta para meterme al baño, una pijama para dormir, pero no ando ahí, hermano. Entre más usted honra a Dios, más tiene que representar. Usted es la imagen del Dios vivo. Amén. Entonces mire qué hermoso eso. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24, dice que Él dice que Él no habita, hablando de Dios. Dice: Él no habita en templos hechos por hombres, refiriéndose a los ídolos, porque Él estaba en esa ocasión en Atenas. Y Atenas, hermano, era una ciudad en aquellos días llena de idolatría. Ahí estaba el templo de la diosa Diana. Y la gente
ignoraba la palabra. Y un día el apóstol Pablo llega allí. Y él miró a aquel algarabía y tenía un letrero que hacía al Dios desconocido. Y ellos adoraban a Dios, pero ellos eran religiosos. Pero no conocían al verdadero Dios. Y él comienza a predicarles. Y en esa predicación les dice, ¿saben una cosa? El Dios que yo tengo no habita en templos de hombres. O sea, estaba diciendo pues porque allí en el templo, usted sabe que tienen un montón de imágenes, un poco de ídolos. ¿Vale? Por eso digo siempre con mucho respeto, porque aquí podría haber alguien que adora a su yapa, que adora a María, y esos son ídolos pues. Y ellos creen que esos son dioses de alguna manera. Y Pablo eso les dice, Dios no habita en templos hechos de mano, Dios no está allí, ese no es Dios. Dios habita en templos hechos, pero por el poder de Dios, usted y yo que somos templos del Dios viviente. Y Él está en todo lugar, no solamente en nosotros, Él está en todo lugar. Entonces, hermanos, escuche esto, cualquier acuerdo de intimidad con una persona incrédula es una especie de sacrilegio, es una especie de sacrilegio. Mi familia, antes de convertirme yo a Cristo, hasta el día de hoy muchos son católicos. Yo me acuerdo que yo chiquito, aún sin mi mamá, vivíamos en un pueblo en la costa norte. Y yo tenía unas tías que eran muy religiosas. Ellas eran las que cuidaban el santuario, el templo católico. Era un pueblo y en ese pueblo no había sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes estaban en la ciudad, en San Pedro Sula. Y allá, a la feria del pueblo, de vez en cuando llegaba el sacerdote y quien las atendía eran mis tías. Ellas eran muy devotas. Y yo llegaba y ellas iban y todas cosas y miraba, ellas les ponían los pelos, la gente que donaba el pelo se los ponían a los tales santos ahí, todas cosas. Pero, hermanos, cualquier acuerdo de intimidad de los incrédulos es una especie de sacrilegio. Pues le quiero decir que en ese tiempo yo oía la palabra de algún sacerdote decir sacrilegio y yo no entendía. Sacrilegio, decía yo. Y es posible que aquí hayan personas que no entiendan lo que significa sacrilegio. Sacrilegio es tratar las cosas sagradas y consagradas sin el debido respeto. Eso es sacrilegio o sacrílego, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, eso es tratar las cosas sagradas y consagradas sin el debido respeto. Ahí se comete el sacrilegio o el sacrílego, o como usted le quiera llamar. Es deshonrar algo sagrado o dedicado a Dios. Es prostituir, es hacerlo indigno. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Estas cosas, todo lo que hay aquí, y esto lo manejamos todas las iglesias cristianas. Todo lo que hay en un templo cristiano, esto, hermanos, es consagrado y dedicado a Dios. En más de alguna ocasión a mí dijeron, pastor, ¿por qué nos presta el local ahí? Queremos tener algo ahí como una celebración de algo así, pero hablando del mundo. Yo le digo, lo siento mucho. Yo no estoy autorizado para prestar, esto está consagrado. Pastor, présteme una guitarra que allá tenemos una fiestecita por ahí y ve que nosotros, no, lo siento, todo esto está consagrado a Dios. Por eso es que tenemos que guardar una reverencia en este lugar, no porque digamos que aquí está Dios, ¿verdad? Usted ha visto, yo antes me acuerdo que iba a la iglesia católica, la gente en su ignorancia, hermanos, cuando entraba al templo, allí, digamos, esta era la entrada, y allá estaban los santos. Fíjate que ellos llegaban allá, así. Y entonces para regresarse, mire, tanto era, yo entiendo eso. Entonces ellos no se regresaban así porque decía que le daban la espalda al santo. Entonces entraron bien, pero de regreso, mire, para no darle la espalda al santo. ¿Ha visto usted personas que cuando hay una capilla allí, yo vivo aquí en Altos del Trapiche, allí han hecho una capillita, está ahí a media agua. Y he visto señores a pie que bajan por allí, cuando miran la cruz, pobrecito, digo yo, ¿verdad? Todavía está en tinieblas. Eso es vano.
Pero cuando hablamos, hermanos, del sacrilegio o sacrílego, es tratar las cosas sagradas. Por eso es que aquí tenemos que honrar a Dios aquí. Cuando estamos hablando la palabra, nadie debe de andar caminando, nadie debe estar peñiscándose ni mascando chicle. Porque estamos haciendo el culto a Dios, lo estamos deshonrando. O hablando de cualquier otra cosa, eso estar ahí, eso es exactamente lo que está diciendo eso. Es prostituir el lugar. No digamos que uno de nosotros, ¿verdad? Digamos, se dan casos. De repente tenemos un ministerio de alabanza o en cualquier ministerio y de repente el que tocaba el bajo, la batería, lo descubrimos que tenía embarazada a Julana. Eso es sacrílego. Eso es tratar las cosas sagradas con irrespeto. Eso es estar haciendo algo para Dios con irrespeto, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una presencia de Dios allí. Entonces, cuando un cristiano peca, comete sacrílego, comete irrespeto, deshonra al Padre, se prostituye y se vuelve indigno. Y eso contamina, hermanos. Eso contamina, créanlo. Cuesta después, por eso es que a veces hay unas atmósferas de presión. Y aunque usted venga con un espíritu de alegría, de gozo, de alegría, y usted dice algo bueno. Y por más que la adoración esté buena y cosas allí, por más que la palabra esté llegando a su corazón, usted siente una presión allí. ¿Por qué? Han habido espíritus inmundos. Ha habido deshonra allí. Ahora, para ir terminando, la exhortación es salir, apartarnos y no tocar lo inmundo. Amados hermanos, esa es la exhortación luego de la palabra de Dios. Volvamos allí al pasaje que teníamos en 1 Corintios capítulo 2. Luego dice la palabra en el verso 17. Por lo cual, o sea, en vista de que no hay comunión, ¿verdad? Es lo que habíamos explicado cada uno de ellos. Por lo cual, dice la palabra, o sea, por tanto, dice, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré, dice el Señor. Entonces, hermanos, la palabra nos exhorta a nosotros a no contaminarnos, a salir y apartarnos y no tocar lo inmundo. Quiero decirle que la separación del mal era un requisito constante para el pueblo de Dios. En el pasado, Dios siempre estaba amonestando, exhortando al pueblo de Israel, apártense de los pueblos paganos. Por eso Dios eligió un pueblo, Israel, para que hiciera la diferencia entre las demás naciones. Dios quería tener un pueblo que a través de él le conocieran el resto de las naciones, que fueran ejemplos, que fueran luz. Pero este pueblo en varias ocasiones se contaminaba con los ídolos y con el paganismo, las cosas. Y es lo que vemos hoy en día, muchos cristianos con poco se contaminan. Hay cristianos que están haciendo lo que el mundo hace. Hay cristianos que para ellos estar en una fiesta bailable es lo más sencillo, donde beben licor, en las cantinas, viendo pornografía, hoy que están las redes sociales, cristianos que viven en eso, están prostituidos, están contaminados. Esos son, como dicen, ni son de allá ni son de acá. Entonces, hermano, allí en Éxodo capítulo 34, verso 12 al 16, no lo voy a leer por el tiempo, dice, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. De repente Dios sacaba a Israel de un lugar por su misma conducta y lo llevaba a otras naciones. Israel fue cautivo muchas veces, hermanos, a Babilonia le llevaron cautivo. Y ustedes saben que eran ciudades paganas. Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? ¿Verdad? Lot fue allí, se contaminaron. Y eso es lo que Dios está diciendo, salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Dios los llevó a las ciudades de Asiria y Babilonia.
Eso está ahí en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 15 y 20. No se contaminen con lo que las naciones hacen. Hermanos, la actitud de separación debe ser odiar el pecado. Cuando Dios dice, no tienes que contaminarte, no tienes que hacer lo que otros hacen. Todo aquello que es abominable a Dios, el pueblo de Dios no tiene que hacerlo. Entonces está hablando de una actitud de odio al pecado, de odiar la injusticia, de odiar el sistema inmoral del mundo. Hermano, hay que hacer oposición también a la falsa doctrina. Hay que hacer oposición a la idolatría. Usted y yo no tenemos que estar de acuerdo. Si usted mira que esas cosas, usted sabe que no son así, y usted sabe, tiene el conocimiento, usted puede con amor, con misericordia y con mucha prudencia decirle a alguien, eso que está haciendo no es bueno, es malo. No importa quién sea. Ya puede ser el presidente de la república. Usted que es hijo le puede decir a su padre, papá, mamá, eso que estás haciendo no es bueno, es contra Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que ponernos, hermanos, ocupar la posición que tenemos en Dios. No tenemos que claudicar. No tenemos que dejarnos sobornar ahí. Mira, que más de alguna vez a uno le quieren ofrecer ahí sobornos. Entonces, allí es donde Dios dice, apártate, no toquéis lo inmundo. Hermanos, no amar al mundo, dice Primera de Juan 2, 15 y 16, que no podemos tener amistad con el mundo. O sea, cuando hablamos no tener amistad con el mundo, una vez más explico, hay que saber explicar esto, porque amistad se enfoca en el sentido pecaminoso. El mundo tiene cosas buenas. El mundo fue hecho por Dios. El mundo es bueno. Todo lo que hizo Dios es bueno, dice la palabra. Así que no todo en el mundo es malo, pero hay cosas pecaminosas. Para el caso la droga, el alcohol y tantas cosas. Hoy usted ve allí, hay cosas que ustedes las presentan buenas en la televisión. Las novelas para el caso. Si usted no es un cristiano espiritual que vive de acuerdo a la palabra de Dios, usted va a ser un novelero y una novelera. ¿Y quién dice que las novelas son buenas? Ahí le enseñan inmoralidad, ahí le enseñan brujería, ahí le enseñan ser infieles a su marido, a su esposa. Ahí dan malos consejos. Qué bueno va a ser eso. Pero si usted es carnal, siga viviendo esa vida. Un día Dios le va a llamar a cuentas. Yo como pastor lo único que Dios me da aquí el privilegio de hablarle la verdad. Y hablársela con amor, allá usted sí la toma. A mí llegan aún hermanos aquí, pastor, mire, ¿qué dice pastor? Hace poco llegó un hermano y aquí está, un joven, y me dijo, pastor, fíjese que me sale una oportunidad para ir a ministrar allí a un nightclub, donde se fuma, se bebe, y ahí se habla de adulterio, de fornicación, y yo voy a estar allí, me dice, me van a dar unos centavitos, me voy a ayudar. Le digo yo, pero usted es un ministro de alabanza. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores, o somos con uno o somos con el otro. Le digo yo, pero yo solamente soy su pastor y le doy el consejo, yo le doy el consejo. La decisión tómala usted, si quiere ir de ahí, váyase, pero no va a tocar acá. A los 3 días me dijo, pastor, no, lo consulté con Dios y medité, y yo le dije, consulte con sus papás. Aún si sus papás le dicen, no hijo, no le hagas caso al pastor, anda allí, anda a tocar allí, que el bajo, la guitarra, lo que sea. Yo no me meto en esos líos. Nosotros damos el consejo y que quien toma la decisión es usted, hermano. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que Dios está diciendo. No ames el mundo, las cosas que están en el mundo, los pecaminosos. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Hermanos, aquí somos enseñados. Por eso dice la palabra, no dejes de congregarte. Porque cuando dejas de congregarte no estás siendo instruido en la palabra. La palabra misma dice que este libro de Dios, la Biblia, toda esta escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir a los demás en justicia, para que todo hombre de Dios pueda hacer obras buenas, dice la palabra. Así que todo lo que está en este libro es bueno delante de Dios. Jamás hay un mal consejo aquí para nadie.
Solo cosas buenas. Por eso yo como predicador me siento honrado de ser un predicador de Dios. Me siento honrado. Porque los consejos que damos aquí, aunque me critiquen y digan allá, porque allá afuera lo que dicen es que nosotros somos, ¿cómo se llama? Vividores y que le sacamos el dinero a la gente. No, aquí hacemos lo que la palabra de Dios dice. Y si no, pues señálelos, que alguien tiene evidencia de cualquier cosa que nos juzguen. Nos señalen, nos digan, mire usted es esto, el otro. ¿Pero por qué? Porque somos luz. No podemos andar en las dos cosas. Entonces, hermano, mire qué tremendo eso. Hay cristianos que han hecho alianza con los incrédulos. Y con respeto digo eso porque alguien se puede decir, ¿pero por qué? Bueno, lo estoy explicando. Hacen alianza con incrédulos en el trabajo. Hay cristianos que tienen un trabajo, una oficina, una empresa, y ahí hay de todo. Ahí hay gente depravada, ahí hay gente mala, asesinos, adúlteros, fornicarios, drogadictos, de todo eso puede haber. Pero si usted es hijo de Dios, usted tiene que comportarse como un verdadero hijo de Dios. Pero no hacer alianzas íntimas. Y no estoy diciendo que es que usted va a andar ahí, yo soy cristiano, no me mire, no me toque, yo soy cristiano, no me mire, no me toque. No, yo no estoy diciendo eso. Al contrario, que lo miren, que usted es hijo de Dios. ¿Y usted quién es? Soy cristiano, soy un hijo de Dios para la gloria de mi Dios. Eso soy aquí en esta empresa. Que lo sepan de entrada. Hay cristianos que tienen 10 años de estar en una empresa y los compañeros nunca se dieron cuenta que era cristiano. Porque era igual a ellos, pues. Eso es penoso, eso es deshonroso. Tú tienes que distinguirte, tú eres luz y sal de la tierra donde quiera que estemos. Por eso es que hay gente que dice, para ser igual a Julano, mi vecino, mi Julano y mi Sutano. No, para eso es peor que mí, dice. ¿Ah? En el trabajo, en los colegios, usted sabe las contaminaciones que hay, en las universidades, hay que guardar la compostura como hijos de Dios, con los vecinos, con los amigos, con los familiares. Hay cristianos que están en las fiestas mundanas. En las fiestas mundanas, ahí están. Hay cristianos que están en los chistes picantes, en las conversaciones ociosas y ¿cómo se llama? Allí, vulgares, ahí están participando, hasta se ríen. De los demás, de las vulgaridades de los demás. No, hermano. ¿Sabes qué debes de sentir tú y yo? Vergüenza al oír eso. Debes de sentirte mal. Ofendido porque están diciendo eso delante de ti. No es por quererme vanagloriar, pero yo trabajé un tiempo en una empresa, en un laboratorio de concreto, fuera de la ciudad y en varias ocasiones. Y ahí habían obreros que hacían bloques, adoquines, tubos de toda clase. Y yo era, hermanos, ahí tenía un puesto de jefe en un laboratorio de control de calidad. Ellos sabían que yo era cristiano desde que yo entré ahí. Miren, hermanos, ellos estaban ahí hablando chabacanería y cuando yo me acercaba a ellos, por favor, cállense, ahí viene el hermano. Nadie hablaba obscenidades ni vulgaridades. Y no para honrarme ni vanagloriarme, sino para honrar a mi Padre Celestial que está en los cielos y Él está en todo lugar. Honramos a Dios, pero cuando no es así, lo ponemos en deshonra. La gente dice, y esos son los cristianos, y ese es el Dios que tienen. Esa es la imagen del Dios vivo. Ese vulgar, ese chabacán, ese mal portado, ese aquí, ese allá. Eso es vergonzoso, hermano. Razón tienen de no identificarse como hijos de Dios. Fiestas mundanas. Tenía 4 meses de haberme convertido y antes de convertirnos, ustedes saben, las casas de familia en Navidad, que la copa, que el trago, que el whisky, que aquí, que por allá, la cervecita. Eso lo hacía yo. Después de 4 meses de convertido me invitan a un cumpleaños de una hermana. Y estoy ahí y me dice ya, ahí en medio de la fiesta, ya cuando ya andaban con las orejas calientes, mis hermanos me dicen, vaya, Chepe, me dicen, porque así me dicen mis hermanos, vaya, Chepe, me dicen, ya, tomate tu traguito, me dice.
es cierto que te hiciste evangélico, me dicen, pero no, ya no es para tanto, me dicen. Y sabían la clase de firma que era yo, que me tenían miedo. No creas que yo estoy aquí, que he sido buena ficha, hermano. Sí, así lo digo, libertad. Usted pregunte, donde yo vivía, yo me agarraba con los soldados. Y estoy vivo por la gracia de Dios. Tantas cosas. Entonces, hermano, eso exactamente, no debemos contaminarnos. Fiestas, en conversaciones, en chistes vulgares, música cristiana. Uy, eso es abominable. Los negocios. Dice Efesios capítulo 5, verso 11. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien repréndelas. Me llamaba la atención la palabra infructuosa. ¿Y sabe qué significa la palabra infructuosa? Inútil, sin provecho. No pierdas tu tiempo en conversaciones inútiles que no te dan ningún provecho. Eso quiere decir algo infructuoso. Entonces, hermanos, el yugo desigual incluye no hacer sociedad íntima, una sociedad inmoral, no hacer negocios con otra persona que no tiene tu misma fe, con logias, con noviazgos, citas amorosas, aún matrimonios es lo más delicado hacerlo allí. Porque la asociación o relación de los creyentes con los incrédulos debe limitarse, escucha esto, a la convivencia social. Cuando yo digo que no nos unamos en yugo desigual, es que no vamos a estar en sociedad con las demás personas. Hay que relacionarnos. No tengas miedo de estar en una empresa donde hay incrédulos o chabacanes o vulgares. No tengas miedo. No estoy diciendo eso yo. No tienes que apartarte. No tienes que ponerte una vestidura de monje. No, Jesús oró al Padre y dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Antes la Iglesia Católica, en su doctrina errónea, porque predican una cosa y viven otra, se apartaban y hacían los conventos allá afuera en las montañas. Así era antes. Y ahí estaban con las monjas y allí escondían, ¿verdad?, las grandes picardías que hacían ellos allí. Todo eso, hermanos. Entonces hay que tener convivencia social. Hay que tener también convivencia económica. Usted puede trabajar en una empresa, está bien, pero tiene que ver con su trabajo, pero pórtese bien, pero no alianzas infructuosas. También tenemos que mostrarle a los incrédulos el camino de salvación. Hay que mostrarle con nuestra conducta. Esa es la alianza. Por eso tenemos que estar con ellos allí. Termino. El yugo desigual trae consecuencias. En el lenguaje hondureño, tarde o temprano te pasará la factura. Eso es lo que dice. El yugo desigual trae consecuencias. Te va a pasar la factura. Pastor, fíjese que vengo a comunicarles que me voy a casar. Tengo un novio y hablamos, mis papás y todo, ya tenemos casi todo listo, de veras. Y yo, como usted es mi pastor, le vengo a informar que me voy a casar. Ah, ok. Lo primero que les pregunto es lo que decía el drama. Y ese muchacho con que te vas a casar es un convertido, es un que camina en la fe, que guarda la palabra, que se esfuerza por honrar a Dios. No, pastor, fíjese que él todavía no se ha convertido. Pero pastor, es buena persona, es de buena familia. Tiene un título aquí, tiene allá, tiene casa. La Biblia no le importa eso, no está diciendo eso la Biblia. Eso es una cosa, él lo que quiere es yugo desigual con los incrédulos. Ya puede ser una persona educada, ya puede ser una buena familia, pero si no tiene a Cristo, podemos tenerlo todo. La Biblia dice que lo podemos tenerlo todo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. No tenemos nada. Dios es todo para el hombre. Podemos tenerlo todo, pero vamos a estar fallándole a Dios. Vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y eso es lo que Dios dice, evítalo antes, para que no te pase la factura el día de mañana.
Eso es lo que dice Dios. Niegan, ¿sabe qué pasa cuando nos unimos en yugo desigual? Negamos la fe. Negamos la fe en Cristo. Alguien que dice que es cristiano y invalida la palabra, se casa o anda en un noviazgo y hace alianza con incrédulos, está negando la fe en Dios. Tito 1:16, si usted lo busca en su casa. También es menospreciar la palabra, tenerla en poco. Alguien que es cristiano y se une en yugo desigual, va a ser alguien que está invalidando la palabra, la está poniendo en poco. ¿Sabe qué dice alguien que viola la palabra? Dice, eso no sirve, ese es un libro cualquiera, vale más lo que yo creo. Así de sencillo. Es invalidar la palabra, no darle honra a la palabra. Lo que está aquí, hermano, hermana, es la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios salida de su boca. No podemos pisotear esta palabra. Lo podemos hacer, pero espera, la factura se te va a llegar en algún momento. Te va a llegar la factura. Es menospreciar la palabra, es tenerla en poco, sin mayor valor. Es como agarrar una revista y un periódico. A mí qué me interesa eso, yo leo y todo y hay cosas buenas. Pero eso, valor está en la palabra. Trae juicio de maldición sobre la persona y sobre la familia. Cuando alguien viola la palabra y dice, no, pastor, lo siento, pero yo me voy a... Cásese, yo le doy el consejo, cásese si quiere. Hermano, yo con mis propios ojos he visto cristianos que se casaron con yugo desigual. Mire, no fue muy largo ese matrimonio. Lo más 1 año y cada quien por su lado. Un fracaso, un desastre. Aunque sea un intelectual, una buena persona. Y por misericordia de Dios algunos se salvan, pero ahí están en contienda y en pleito todos los días. Trae juicio de maldición y aún el resto de la familia. Aunque al final te arrepientas, Dios perdona, hermanos. Dios nos va a perdonar al final. Pero la factura te va a llegar siempre. Hay que pagar las consecuencias. Si hubiera un creyente en esta congregación o fuera esta su condición, les recomiendo, hermanos, que le crea a Dios en su palabra. Jóvenes, están a tiempo, si no lo han cometido, no se unan en yugo desigual con un incrédulo, ya sea hombre o mujer. Este librito, yo lo he comprado como 10 veces. Se llama El yugo de los infieles. Es como una novelita. Es un caso de una familia que era muy cristiano. Tuvieron una hija, se enamoró con un inconverso. Cuando la conquistó, se hizo así como de apariencia que él era cristiano. Le hizo promesas, sí, después de que me convierta a Cristo, aquí que por allá. Una vez que se convirtió a Cristo, desobedeció a sus padres, se casó. Ellos eran 100% católicos. A ella le llamaban hereje. Bueno, si puede comprar este libro, léalo, usted se va a deleitar. Esa es la viva historia. Esa mujer vivió todas, mientras con ese hombre en un calvario. La madre de ese hombre era una devota cristiana. La hija le puso el nombre del santo, la bautizó en la iglesia católica, hizo cosas increíbles. Al final, el mismo esposo, al final con los años, le mató a la propia hija. Las consecuencias se pagaron. Póngase en pie esta mañana.